45, hoy estamos aquí con un nuevo programa, Guadalquivir 60, que edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Y tenemos el placer de tener de nuevo aquí con nosotros al escritor jerezano José Ruiz Mata. Hola, José. Hola, buenas. Bueno, el tema que hoy nos trae aquí es precisamente la obra, un ensayo que he hecho sobre Al-Ándalus, la historia que nos contaron, tema sobre el que a lo largo de esta entrevista vamos a ahondar y nos va a explicar ampliamente. Simplemente les voy a decir una sinopsis del tema del libro, sobre el cual José Ruiz Mata nos va a comentar. A principios del siglo IX, unos jóvenes andalusíes emprendieron viaje al Cairo para tomar lecciones de renombrados maestros. Uno de estos jóvenes era Ibn Jabir. A su vuelta escribió su obra Tarík, en la que además de exponer los conocimientos adquiridos, explica cómo fue la conquista de la península ibérica por los árabes. Parece que Al-Ándalus no se sabía, Al-Ándalus no se sabía y tuvo que preguntarlo o en un lugar tan lejano. O sea, que uno de aquí no sabe cómo está organizada su casa y tiene que ir a miles de kilómetros a decirle cómo han organizado su casa. Cosa extraña. Es de suponer que estos maestros egipcios sabían poco de la conquista de Hispania, pero tuvieron a bien conformar a sus discípulos, claro, un maestro no iba a decir que no sabía, con leyendas egipcias, concretamente las de las Bab Mahmud, que habla Doci, y que más tenían que ver con los relatos de las 1001 noches que con la verdad histórica. Así aparecieron en la historia Musa y Tarík, de los que parece que se habían olvidado en la península en poco espacio de tiempo. Sobre Musa no aclara quién lo informó, pero del desembarco de Tarík dicen que lo supo por el doctor egipcio Abdallah ibn Wad. ¿Cómo podían ignorar estos jóvenes unos hechos tan importantes que habían vivido sus abuelos? O sea, a todos nosotros, siempre nuestros abuelos, algún tema no tan importante como este que vamos a comentar, menos importante, se acuerdan y nos lo transmiten. ¿Cómo es que en todo un país, en todo un estado, como era Al-Ándalus, una potencia de Occidente, no se sabía nada del origen? De todo esto nos va a hablar José Ruiz Mata. Bueno, en principio, ¿qué te llevó a ti a escribir este libro? A ver, Enseña la portada. Para amigo Manolo, sí, lo tenemos aquí. Sí. Y aquí yo tengo uno que he cogido para comentar. Vamos a ver, vamos a comenzar diciéndote que existen verdades indemostrables y mentiras evidentes. Evidente. Eso es una cosa que es cierta. Entonces, es posible que mi libro sea una verdad indemostrable. ¿Por qué? No lo digo. Bueno, pues porque no podríamos demostrarlo, porque ha pasado mucho tiempo, no hay datos, no hay forma, pero es más lógico. Pero lo que es una mentira evidente es toda la historia que nos cuentan sobre esa caballería árabe que sale de Arabia, que conquista milagrosamente medio mundo, que pasa todo el norte de África, llega aquí a Europa, en 3 años va a la península ibérica y en el frenazo llegan hasta Poitiers. Mira, eso es una mentira evidente. Claro. Lo que sucede es que como todo el mundo está contento con eso, o no todo el mundo, los dos interesados, el mundo occidental cristiano y el mundo musulmán oriental. Están contentos, uno porque tenía un antepasado que aquí era el primo de Somosol, y el otro porque así le echamos las culpas a otro. Pues mira, ¿nos vale con esto? Nos vale. Vaya, no toque más. Los dos de acuerdo. Y tú dices, oye, pero es que esto no. Entonces, yo he estructurado el libro de la siguiente forma. En primer lugar, hablo de cómo es la historia oficial. Cuento la historia oficial. Entonces, sí, porque ¿qué nos dice la historia oficial? Un breve ráfago para situar la historia oficial, eso de que aparece en el norte de África un general llamado Musa que manda primero a un Tarík a expedición de reconocimiento, vuelve y dice, oye, esto está muy bien, y manda a otro Tarík, curioso, ¿no? Sí. Y entonces el otro Tarík conquista
pues la península, bueno, a uña de caballo, ¿no? Uña de caballo. No le daba tiempo ni a conquistar las ciudades, diciendo, toma la llave, otra, venga, otra, ¿no? Venga, que nos queda otra. Venga, que nos queda, oye, que tenemos que terminar. Luego resulta que por un quítame allá estas pajas, ¿no? De una mesa que encontraron en Toledo, los dos se pelean, Tarik y Musa, sin importarle el resto de la península. Y se olvidan lo que de habían una conquista conquistado. tan importante. Exactamente. Y se pelean por una mesa. Y los llaman allí a Bagdad, a Damasco. A Damasco. Se vuelven a Damasco y allí ¡pop!, desaparecen de la historia. Luego, a partir de ahí, bueno, pues se van montando una serie de historias que yo digo, bueno, pues entonces hay una segunda parte en donde yo digo, hombre, mentiras evidentes, ¿no? Entonces empiezo a explicar mentiras evidentes, o sea, cosas que no pueden ser. A partir de ahí, una vez que veo las cosas que no pueden ser, me vuelvo atrás y empezamos la historia desde finales del siglo VI, en donde empezamos a hablar desde la abdicación de Recaredo y empezamos a hablar de cosas. Y cuando hace la alianza con los obispos católicos. Y entonces vamos dándole una explicación lógica. Es que el mundo, la historia no es allá que aparece, allá que desaparezco. Aparecen esto, desaparecen. No, tiene una continuidad. Y entonces de dar una continuidad más lógica, más normal, más cotidiana a lo que pudo haber pasado, aunque no les convenga a ninguno. Pero... Y luego hay otro tema muy importante, que la historia clásica no dice. Cómo un país dependiente de la nada puede convertirse en una potencia. Por ejemplo. Eso es imposible, todas las cosas tienen un proceso, ¿no? Tendría que haber aquí un sustrato, ¿no? Hay algo importante en esto, muy importante, y es que desde los siglos VII, o sea, desde finales de los 500, porque si nos escuchan, ¿no?, de los años 600 y 700, en Oriente no hay rastros. Vamos a ver. Sabemos de Roma los emperadores, quién fueron, dónde fueron, incluso la cotidianidad con pelo y señales. De Egipto, de antiguo Egipto, que es mucho más antiguo, se sabe hasta de los amantes que tenían los faraones, o sea, se sabe todo. O sea, que siempre ha habido en un periodo un señor historiador que ha escrito una historia más o menos cierta, más o menos su visión, más o menos de acuerdo con el jefe, pero hay una historia. Sí. Pero de ese periodo no hay. Curiosamente. No hay, es curioso. Oiga, es que no había historiadores. No, es que alguien lo ha hecho desaparecer. Claro, porque haberlo tuvo que haberlo. Lo ha quemado. Lo ha quemado. Tuvo que haberla. Pero de la península ibérica tenemos noticias hasta finales del 7, o sea, hasta el 600, 710. Sí. Pero desaparecen las noticias. Sí, y ya no hay noticias hasta mediados o finales del siglo IX. Incluso no hay. El desarrollo de la guerra civil inicial no hay. No se sabe nada. No. Entonces no hay escrito. Es más, fundamental para conocer qué pasó en el 711, en esa famosa batalla, sería conocer las actas del Concilio 18 de Toledo, o sea, del 10º. ¿Fueron destruidas? Han desaparecido. O sea, alguien ha hecho desaparecer las actas del 18 Concilio. Posiblemente en el Vaticano pueda haber una copia, pero como yo no se puede entrar a verlo, pues como si no hubiera. Claro. O sea, no existe las actas de ese concilio. ¿Por qué? Porque en ese concilio se fraguó lo que iba a ser la revolución del 711. Claro. Entonces ese concilio ha desaparecido. Pero hay un concilio en el año 713, o sea, 2 años después de la supuesta conquista, en Braga, entonces eso se quedaron en Braga, porque es fácil la broma, que en ese concilio, que también no solamente ha desaparecido casi las actas, porque ahí sí hay cosas, ha desaparecido el concilio. Sí, hasta el concilio. Sí, te pones a buscarlo en internet, segundo concilio, está el primero, el segundo no. Tienes que ir a sitios mucho más profundos. O sea que tenía que aclarar bastantes cosas ese concilio. No, fundamentalmente es que en el segundo concilio de Braga, año 713, los padres de la Iglesia allí reunidos... ¿Podrían hablar de la actualidad? Hablan de que el priscilianismo, hay que acabar con el priscilianismo de Prisciliano, hay que ver la Iglesia, hay que ver no sé cuánto, y temas de la Iglesia. Sí. Y en ningún momento dicen unos señores que han entrado a conquistar la península, hay árabes en la península, me han quitado... No, estos señores en Braga, 2 años después de la supuesta conquista,
no saben nada de esa conquista. Cuando se hubiera entrado un poderoso ejército, Hombre, que al menos, según los estrategas es que militares, no se reúnen. para una población como era la de la península, la más poblada del Mediterráneo en esa época, hubieran tenido que entrar 100.000 jinetes o ejércitos árabes. Aunque hubieran sido menos, pero si han conquistado la península, ¿qué menos que yo? Hace referencia. Haga referencia y diga, al abrir el concilio, hermano, estamos en un momento dificultoso porque unas tropas extranjeras han conquistado el suelo patrio y están imponiendo una religión contraria a la Santa Madre Iglesia, una herejía. No. Se reúnen y empiezan, oye, ¿qué tal del priscilianismo? Pues mira, porque está llevando más adeptos. Oye, ¿cómo llevamos? Y los herejes progresan más que nosotros. Sí, no hablan de eso. Entonces tú dices, oye, pues me extraña, o esta gente no estaban informados o ha desaparecido las actas del Congreso. Entonces, como eso aclara algo, lo han hecho desaparecer. Bien, también. entonces han desaparecido. Yo creo que toda esa historia, tanto de Oriente, del Mediterráneo, como las nuestras, la ha hecho desaparecer la Iglesia. ¿Y por qué ha hecho desaparecer la Iglesia eso? Porque el tema estaba en que la Iglesia tiene que demostrar que la Iglesia católica viene directamente desde los apóstoles y que ha habido una serie de herejías sobrevenidas. Pero, sin embargo, la ortodoxia de la Iglesia primitiva estaba en el cristianismo unitario. Exactamente. No en el trinitario. Entonces, ver cómo unos cristianos, por su propia voluntad, o sea, motu propio, dejan el cristianismo y se pasan al Islam. Pero que además es un proceso que dura muchísimo tiempo. Sí, pero lo hacen. Eso es muy doloroso. Bueno. Es muy doloroso que yo, que soy la verdadera fe, la verdadera religión, tengo el poder de Dios, soy el gran poder, más de la mitad de mis adeptos, más de la mitad, se convierten al Islam. Entonces, yo tengo que decir que hay un ejército que lo impone por las armas. Yo no puedo decir que lo han hecho porque no están de acuerdo conmigo. Porque es menos dolorosa una conquista militar que decir que he sido derrotado en el campo de las ideas, ¿no? Es claro. Hombre, decir, oye, pues esta gente se han ido porque no están de acuerdo conmigo, porque no están de acuerdo en que nos estamos quedando con todo el dinero, no están de acuerdo con que estamos con el poder. ¿Por qué? Porque no hemos aliado al emperador para someteros. Entonces, como no estáis de acuerdo en eso, se habéis ido. Eso es doloroso. Entonces es mejor decir, no, se han ido porque un poderosísimo ejército vino desde fuera y entre 4 soldados os han impuesto a 200.000 su ideología. No, bueno, eso está muy increíble. Pero como al final dicen, pues vale, pues mira, pues ha quedado, ¿no? Pero además también es curioso como logística militar, porque por ejemplo, los generales ingleses que en la Primera Guerra Mundial tuvieron que abastecer desde el Mar Rojo con barcos de vapor al ejército inglés que operaba en Arabia, hablaron de las tremendas dificultades que tenían incluso con barcos de vapor. Imagínate lo que sería traer un poderoso ejército a través de miles de kilómetros por el Pedregal del norte de África, nada más que la logística hubiera sido imposible. Claro, pero vamos a partir más lejos. Vamos a partir de que en la península arábiga existían más, no sé, no llegarían ni a los 2 millones de habitantes. 1 millón y pico era. En una inmensidad más grande que Europa. O sea, porque la península arábiga, lo que pasa es que nosotros... Como hombres, mujeres y niños, Claro, y que ancianos. nosotros es que la península arábiga, como está más hacia el Ecuador, en los mapas está más chica. Sí. Pero si lo veis en una esfera real, la península arábiga es inmensa. Pero además, la península arábiga es inmensa, pero dentro no hay nadie. O sea, la gente vive o en los oasis del norte o en el Yemen, en la parte sur, que es donde están las tierras más productivas. Lo que llaman la Arabia Feliz. Lo que llaman la Arabia Feliz. Que de ahí viene lo de sarraceno. Sarraceno significa habitante de la Arabia Feliz, que es la parte de abajo. Bueno, pues estos señores, muy pocos, que además habían tenido problemas ya los cristianos habían estado allí y habían tenido problemas, pues estos señores pues eran muy poquitos y mal avenidos, o sea, entre ellos no se podían llevar. Y ya lo dijo Napoleón, para hacer una guerra hacen falta 3 cosas: dinero y más dinero. No podían tener mucho dinero, ¿De dónde ¿no? sacan? Con esa economía que tenían, digamos, de nomadeo. Claro, hay un estudio posterior
bastante posterior, de la época de los vikingos, en donde el historiador dice, para que nos hagamos una idea, que una espada en tiempo de los vikingos valía igual que una casa. O sea, es tremendo, ¿eh? Una espada de hierro vale mucho dinero. O sea, eso hay que hacer muchas cosas para hacerlo. Un proceso Entonces, largo. ¿de dónde saca? Porque tecnológicamente no aportan nada. O sea, podemos decir, no, es que ellos inventaron... Tenían manufacturas de esto, de lo otro. Inventaron una nueva arma que era incontestable. Vale. Pero es que ellos no inventan nada. Es más, en Arabia no había ni caballo. Porque el caballo se introduce en Arabia posteriormente cuando las circunstancias lo permiten, de la tecnología. ¿Por qué? Porque el caballo bebe unos 40 litros de agua diario. ¿Que tiene tela? Tiene tela. Va. Entonces, ¿qué es lo que había en Arabia? Camellos. ¿Por qué? Porque el camello, el hombre hasta está más adaptado al terreno. El hombre hasta no domesticó el camello, no pudo adentrarse en ciertos desiertos. Bueno, pues, pero es que el camello y el caballo no pueden vivir juntos. Se odian. Como los gatos y los perros. Peor. Porque un perro puede, que si quiere un gato de chiquitito lo puede tener, un camello nunca. Por esto el olor le repele. Le repele. Entonces tú no puedes tener un ejército de caballos y camellos. No. Porque se matan entre sí. Se matan. Entonces no pueden ir juntos. Entonces normalmente tendría que ser un ejército de camellos. Y un ejército de camellos contra un ejército de caballos gana el de los caballos. Que es más rápido. Que es más rápido, es más ágil, tiene otra forma. No sé si has visto un camello andar de cómo anda un caballo. O sea, no tiene nada que ver. Entonces... vamos a perder por ahí. Pero ¿de dónde viene el tema? El tema viene desde antes. El tema viene de un concilio que es el concilio de Calcedonia. Tú ya sabes que en el concilio de Nicea, en el año 325, para Constantino, que él quería tener una iglesia suya, porque él quería un solo imperio, que lo consiguió matando a todo el que le estorbó, el suyo. Con un credo unitario. Exactamente. Él quería un solo imperio, que era el suyo, con un solo emperador, que era él, y lo consiguió, yo digo, a base de matanza. Y una sola religión. Y una sola religión, que era la suya. El catolicismo. La suya. Y entonces él vio que la religión que había en aquel momento, mucho más desarrollada y demás, era el cristianismo. Pero él no quería un cristianismo que había, él quería su cristianismo. Su cristianismo que tenía que estar mucho más pegado... Y relacionado con los dioses paganos, ¿verdad? Al paganismo, porque los primeros cristianos eran iconoclastas, o sea, iconoclastas quiere decir que no querían ni figuras, ni ninguna representación, ni como hace el Islam, ni pintura, nada. Y además su lema era un solo Dios. Era un solo Dios. Pero ¿qué es lo que hace Constantino? Constantino dice, yo a mí me gusta el paganismo, y entonces empieza a hacer grandes catedrales, llenaslas de oro, de no sé cuánto, grandes estatuas, grandes cuadros. Entonces empieza con toda la imaginería, con todo ese boato que es el que caracteriza a la Iglesia Católica y la diferencia de los demás. Porque el resto de la religión, incluso cristiana, ese boato, bueno, excepto la ortodoxa, sí, que sí ha heredado también, por la ortodoxa hereda de Constantino también, todavía no se habían separado. Entonces es que les gusta eso de los iconos y esas cosas, porque les va. Pero eso pertenece al paganismo, ¿eh? Entonces no viene por ahí. Eso tendría del otro libro mío de... Incluso santos, digo, ídolos paganos los simbiotizan como santos cristianos. Claro, de Apolo aparece el Cristo, eso, de Isis aparece la Virgen María, ellos van cogiendo y de los diferentes dioses, sí, ellos van creando la réplica en el cristianismo. Entonces, de casi todos porque ten en cuenta de que Dios está muy alto, está muy lejos. Entonces, yo cuando voy a salir de viaje, yo necesito encomendarme a alguien más cercano. Entonces, tú te encomendabas a dioses paganos, están muy cerquita, y la iglesia dice, cuidado. Pues entonces yo hago santos y le aplico esa intención que tú tenías, se lo aplico a ese santo o a esa virgen o a ese... El ejemplo muy claro lo tenemos, por ejemplo, en la Virgen del Rocío, ¿no? Por ejemplo, que Astarte, como yo no puedo cargar Astarte, pues pongo la Virgen del Rocío. Y no pierdo la clientela. Y no pierdo. Y además, como una cosa que está tan arraigada en el pueblo no la va a perder, porque el Rocío puede tener más de 3.000 años seguro, o sea, el Rocío es muy anterior a la Iglesia Católica, pues entonces, pero yo mantengo esa tradición cambiando simplemente, y siempre es igual, ¿eh? Es alguien que encuentra una imagen de la Virgen en un sitio donde antes había una diosa. Y además, según los expertos, a la diosa Astarte la llamaban la Blanca Paloma, y a la Virgen del Rocío la siguen llamando la Blanca Paloma. Ya que quiere que te vea a las comparaciones, te las voy a hacer.
la Virgen del Rocío y la Blanca Paloma. Perdón, y la Virgen del Rocío y Astarté. Sí. Astarté era una diosa, madre y virgen, pero además era la diosa del amor incluso carnal, pero era madre de todos los seres y virgen, igual que la Virgen es madre de todos nosotros y virgen. Era la diosa de todos los animales de las marismas, o sea, era la pastora de las marismas, como es la Virgen del Rocío, la pastora de las marismas. La representación de Astarté era un triángulo así, con una raya como brazo, un puntito como corona y la media luna encima. La Virgen del Rocío la media luna, la madre tierra, ¿no? La Virgen del Rocío es, claro, porque es la media luna y ella la madre tierra. La Virgen del Rocío, si tú la ves de lejos, es un triángulo, sí, con su cabecita, y lo que pasa es que en vez de la media luna arriba, la tiene ahora abajo. Abajo, como diciendo, cambio, ahora estamos nosotros por encima. Exactamente, es el cambio, estamos pisando. El cambio que hay. Y luego los atributos de Astarté, uno de los atributos era la paloma blanca, en donde ha aparecido en algunas excavaciones una paloma blanca en su mano. Y de ahí viene que se le llame a la Virgen del Rocío la Blanca Paloma, cosa que los rocieros nunca me han podido decir, oye, ¿por qué se llama la Blanca Paloma? Ah, se le ocurrió a alguien. No, se le ocurrió a Astarte, que tenía la paloma blanca en la mano. Y ya lo más gordo es que el templo, el santuario fundamental de Astarte estaba en un sitio de las marismas del Guadalquivir, en donde hoy está enclavada la ermita del Rocío. O sea, sí, que es el mismo sitio en donde estaba. Entonces, donde allí apareció en un árbol, no se sabe si Astarté o qué, porque en el Museo Arqueológico de Cádiz, podéis cuando queráis verlo, hay una Astarté con un niño en brazo, que tú sabes, que tú al verla dices, ¡ay, mira, la Virgen! Con el niño. Sí. No, porque es muy anterior y te lo ponen abajo, Astartés. O sea, que entre Astarté y la imagen de la Virgen María, iconográficamente, es idéntico. Sí. Para que veas todo lo que hay. Bueno, pues en ese concilio de Calcedonia hubo una ratificación mucho más gorda de la Santísima Trinidad. Porque antes era Dios Padre y Jesucristo es Dios también, aparte de su Hijo. Pero ya en ese de Calcedonia dice, bueno, ya el Espíritu Santo aparece, ya es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, tal cual. No, sí, eso, la tesis trinitaria que estudiamos en el catecismo. Que impone el Concilio de Nicea. 3 personas en un solo Dios verdadero. Bien, y eso lo impone. Pero lo impone hasta tal punto, porque ya venía desde Nicea, sí, que empiezan a matar a todo el que no cree en eso. O sea, esto que dice en la Iglesia... Se hacen intolerantes. Totalmente. Eso, la Iglesia se ha impuesto siempre, pero a sangre y fuego. Eso de la Iglesia del perdón, pues históricamente me van a perdonar a mí, pero no lo es así. Eso que dicen que la Iglesia ha puesto tanto mártires, eso no es cierto. O sea, los mártires lo pusieron los otros. Lo que pasa es que no hay mejor defensa que acusar al otro de lo que tú haces. La Iglesia Católica, según los estudiosos más generosos, llega a tener unos 1.500 mártires en 300 años. Más o menos unos 500 mártires por siglo. Que no son muchos. Emperadores cristianos como Teodosio matan a 20.000 en un día, a 20.000 personas en Tesalónica, y no pasa nada. El pueblo de Israel, cuando baja Moisés y ve el becerro de oro, dice que mató a 13.000 personas, las degolló. O sea, que 13.000, 20.000... O la matanza de los cátaros en Francia. De los cátaros en Francia, o la matanza del circo que fue en Constantinopla, que fue Justiniano y su esposa y demás, que llegaron a matar. Bueno, es que ahí dicen auténticas barbaridades. Pero vamos, la matanza está entre 20.000 y 60.000 en un día. Quiere decir con esto que 1.500 comparado con eso, mira, es reñirte casi, ¿no? Sí. Bien, pero lo que sí hubo una matanza
Y además hay un libro que acaba, no recuerdo ahora, pero acaba de ser un libro de una señora en donde ella pone todas esas matanzas que la Iglesia realiza en sus primeros tiempos para acabar con el paganismo. O sea, con el apoyo del emperador, la Iglesia aparecía por los templos paganos, los destruía, se quedaba con todo el poder y mataba a todos los paganos que no querían convertirse al cristianismo. O sea, y sobre todo había una cosa muy gorda, y es que para tú heredar o ser heredado, tienes que estar considerado persona. Si tú no eres persona, tú no puedes heredar ni ser heredado. Por eso dice un niño chico, cuando nace no es persona, creo que hasta las no sé cuántas horas. ¿Bien? Ese es el motivo. Bueno, pues a un pagano no estaba considerado persona. Con lo cual no podía heredar ni ser heredado. Ni ser heredado. Con lo cual se apoderaban de todo. Se apoderaban y además tú te morías en la más absoluta de la indigencia. O sea, estaba intentando crearlo. ¿Qué es lo que sucede? Que lo mismo que había luchado antes contra los paganos, después del concilio de Nicea, empiezan a luchar también contra los cristianos que no son de los míos. ¿Y los judíos? Y los judíos, por supuesto. Los judíos siempre. Han luchado siempre contra los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos era la competencia directa. Claro. Porque ellos son también un solo Dios, tal cual. Pero, y no tenían todo este tema de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No, era más claro. Claro. Entonces la competencia de los judíos era muy directa. Entonces había que cargarse a la competencia. Es el motivo fundamental. Lo que pasa es que después sacan que si mataran a Jesucristo. Bueno, eso ya sacan otras cosas. Sin embargo, porque culpa tendrá José, un judío de que un a pesar antepasado. de toda esa tremenda represión de la Iglesia Católica de esos tiempos, sin embargo, en el caso concreto que ocupa aquí en tu libro, aquí en España, la futura Al-Ándalus, pues resulta que aquí eran mayoritarios, y lo prueba el que consiguieron salir victoriosos los cristianos unitarios. A eso íbamos. Pero yo voy a empezar un poquito más lejos para llegar aquí. Sí. Y es que cuando en el Concilio de Calcedonia ya se dictamina que forzosamente o tú eres cristiano católico, trinitario, o te degollamos, o vamos a por ti, porque detrás de los concilios siempre había otros temas que no son. O sea, ten en cuenta que en las discusiones teológicas hay de todo menos teología. Sí. Ahí detrás estaba la lucha soterrada. Intereses económicos, políticos y de todo tipo. Ahora, es que hasta ese momento la iglesia más potente que existía era la de Alejandría. Alejandría era el obispo de Alejandría era dueño de casi todo Egipto, o sea, tenía una fuerza tremenda. Y el de Constantinopla quería ser él. Y el de Roma decía, no, yo soy. Pero entonces Roma decía, vale, pues yo mando en Occidente. Como en Occidente no hay nadie que me haga sombra, pues yo soy el Papa de Roma. Pero el primero que se dice que es Papa es en Alejandría. Y el obispo, más potente. El obispo de Alejandría, él se nombra como Papa. Y entonces Alejandría, en ese concilio de Calcedonia, se enfrenta además a muerte contra Constantinopla, que quiere ser la referencia en Oriente. Sí. Cuando termina ese concilio, cuando es que termina, bueno... Aguantazo. Sí, eso es como dicen, o sea, termina a gorrazo. Los concilios se determinaban en la calle a base de violencia, ¿no? Y entonces el emperador tenía que mandar a sus soldados para poner paz. Y entonces, ¿quién ganaba? El que dejaba al otro cao, como siempre ha pasado en la vida, el que se carga al otro, el que gana. Entonces el obispo de Alejandría se separa de la iglesia oficial, de la católica apostólica, y se hace monofisista. Entonces, a partir del concilio de Calcedonia, el obispo de Alejandría deja todo lo que es la ortodoxia de la iglesia católica apostólica y se hace monofisista. Pero además, Justiniano manda a todos los herejes, los manda al desierto, y ellos se van, algunos se esconden, se resguardan en el desierto de Egipto y en el de Arabia. Sí. Y ahí empiezan ellos a trabajar a evolucionar en su concepción. El campo los unitario. coptos los tienen allí pues olvidados, que están en Egipto también como cristianos, pero que también son unitarios. ¿Y qué pasa? Que todos estos herejes para la iglesia, huyendo del poder, se van a la periferia del imperio. Pero desde Persia, que aunque no es imperio romano, pero a mí se esconden mucha gente que son nestorianos. En Siria se van escondiendo, bueno, pues por todos lados.
arrianos, priscilianos son aquí. Sí. En el norte de África. Los donatistas. Los donatistas en el norte de África, que eran revolucionarios auténticamente, con los circunciliones, que era su brazo armado. En Egipto, los monofisistas. Y en España, fundamentalmente, en la península ibérica, los priscilianistas y los arrianos, porque los visigodos eran arrianos. Porque habían sido cristianizados por obispos cristianos unitarios. Entonces, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos toda la periferia del imperio que son herejes, unitarios, de la antigua concepción cristiana. Y de ahí un solo Dios. Es de ahí un solo Dios. Y todo lo que es el poder del imperio. El poder de Roma, que es trinitario, en medio. Es curioso. Cuando aparece el Corán, que el Corán, por cierto, no aparece en la historia hasta el 690 por ahí, el Corán no viene a solucionar el problema del politeísmo en Arabia, sino es enfrentarse a Roma, a decirle, no es un Dios nada más que ni engendró ni fue engendrado. ¿Por qué? ¿Qué te estoy diciendo? Que Jesucristo no es Dios. Que hay un solo Dios. Podríamos decir, y que me perdonen si hay algún musulmán escuchando, que el Corán es un documento arriano. Sí, porque realmente yo lo he comentado muchas veces a través de los temas que he estudiado, y es que el Islam, digamos, es la sintetización de la evolución del cristianismo unitario con algunas aportaciones del espíritu democrático de las tribus nómadas del desierto. Pero esencialmente es una esencia cristiana unitaria. Correcto. Y entonces, y en Damasco, en ese momento, se está creando, hay un señor que se llama Abdel Malik, que es el que se da cuenta del tema y que empieza a organizar el Islam. Pero vamos, un Islam todavía tal. Pero hoy es curioso que el Islam sea una respuesta al trinitarismo del imperio y que se extienda como la pólvora por una caballería justo donde está dominando todos los unitarios, que es desde Persia hasta Hispania, con todo el norte de África. Entonces, ¿qué es? Los unitarios se convierten al Islam. Claro. O sea, crean el Islam entre todos. No hay una caballería por ningún sitio. Igual que aquí, en Al-Ándalus, son los cristianos unitarios autóctonos de aquí los que a lo largo de mucho tiempo evolucionan. Porque piensan como Eulogio, por ejemplo, Álvaro, o bastantes, muchísimos años después, 820 más de un siglo conocía. después de la pretendida invasión, siguen llamando herejes a los que están ya muy próximos a desembocar en el Islam. Son los cristianos unitarios. Yo no conocía. Eulogio conoció a Mahoma ya sobre el año 820. O sea que, es curioso que llevaba más de un siglo aquí. Y no se había enterado de que aquí había... Y que existía Mahoma. De que aquí... Entonces, bien, eso es históricamente lo que pudo haber ocurrido. Pero además, tenemos en cuenta que hubo un momento de como el imperio estaba un poquito bajo de forma, la periferia, ya no solamente en cuestión religiosa, porque la cuestión religiosa servía para lo siguiente. Como la iglesia se había aliado al poder del imperio, y el imperio protegía a la iglesia, decir me enfrento al imperio es enfrentarte también a la iglesia. Claro. Con lo cual, si yo soy un revolucionario que no quiero que el imperio me siga aplastando, yo me tengo que oponer a la iglesia. O sea, que es una cuestión que va junta, que no es una guerra religiosa, sino una guerra política. Lo que pasa es que están hilvanadas las dos cosas. Lo que pasa es que está metida al río por medio, porque el obispo de Alejandría no se abraza al monofisismo por motivos religiosos, sino por motivos políticos. Claro. Entonces, tenemos que Alejandría en ese momento se convierte se independiza de Roma, como se independiza el resto del norte de África y se termina independizando, pero se independizan de Roma. Y claro, entonces es más fácil entonces que triunfe esas nuevas concepciones y esas nuevas cosas. Que esos son aires frescos que llega. ¿Qué pasa? Hay que tener en cuenta que llegó a escribir un artículo, una nota, un historiador de esa época diciendo que los cristianos se iban al norte en busca de los germanos una justicia que no encontraban en Roma. O sea, vivir en la Roma
de esos primeros emperadores cristianos tiene que haber sido terrible, terrible. donde la usura llegaba al 50%, donde el gobierno... Y además un dato significativo que tú también comentas en tu libro de Historia de las Religiones, cómo es posible que la Iglesia de no tener nada, a raíz de que la protege Constantino, o cómo pasa a ser la mayor terrateniente de Europa, ¿no? La mayor. Llegó a tener más de un tercio de Europa bajo su propiedad. O sea, inmenso. O sea, ha sido quizá la institución más rica que ha habido en la historia que se conoce, ¿no? Entonces ha sido terrible por eso. Y esto mismo fue lo que pasó en Al-Ándalus. Vamos a decir, antes, para darle un poquito de... Sí. Vamos a decir que la conquista, esa que habíamos hablado antes de la península ibérica, ya tenemos que es imposible que un ejército... A mí que ten en cuenta No, que muchas ya lo veces demostraron. la gente no piensa, es que de Alejandría a la punta de Tarifa hay 5.000 kilómetros. De Pedregal, mayormente. Y se atraviesa uno de los desiertos más duros de la tierra, que es el de Libia. Tremendo. Caballos que aún no conocían la herradura, Y que se hubieran quedado cojos. ni los jinetes conocían... La espuela. No. Sí, donde apoyan. A ver, no me acuerdo ahora, no me sale la palabra. Vale, yo sí la sabía, pero como tú me lo has dicho, pues ya... no conocía. Sí, entonces tenía que ir con los pies jinete colgando. ahorcada en un caballo sin errar. Y entonces el hombre se recorre, imagínate, 3.000 kilómetros, se encuentra el enemigo, lo vence y sigue corriendo. ¿Y dónde estaban los barcos para atravesar ese poderoso ejército? No existía. O sea, eso es imposible. Como hemos comentado antes, cuando Roma, que estaba más cerca, que tenía manufacturas, que tenían barcos, que podían venir por tierra, tardó más de 300 años en conquistar la península ibérica. Solo la península, pero es que yo conquistando el norte de África a uña de caballo. Y la península entre año y medio, según la historia clásica. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Exactamente. Bueno, pues ahora vámonos a lo que hablábamos antes. Musa, este hombre, resulta que Musa estaba en el norte de África y dicen que es el general. Digamos que cuando una historia es cierta, no tiene, porque la vida es así, no tiene simbolismos. Puede tener uno. Por ejemplo, no sé, puede ser que tú seas sepulturero y te llame Manolo Escarba. Se dan caso, pero no todos los sepultureros se van a llamar Juan Lápida, Manolo Escarba, el otro se llama... No. Eso fuera uno. O sea, la vida fuera de simbolismo. Si tú tienes una historia y te encuentras dos simbolismos, tú dices... Y apegado. Pero si está lleno de simbolismo, tú puedes decir fehacientemente esta historia es mentira. ¿Por qué? Pues porque no puede estar una historia llena de simbolismos. Claro. ¿Y qué historia? Pero resulta que esta historia está llena de simbolismo. Ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque la historia de la conquista de Al-Ándalus, como no existía, que dijimos antes, de historiadores escritos, ni de la península a partir del 700 hasta los 800, 900, y en Oriente desde mucho antes, pues cuando el hombre ha intentado, vamos a rellenar esto, lo ha rellenado, oye, ¿qué se cuenta en tu pueblo, no? Y entonces hubo un señor, este señor que era del norte de África, era... Sí. Vamos a decir que era... ¿A quién te refieres? ¿A Tarí? No. Me refiero a un señor que a la Paz Mamúa, ¿no? Sí. Un señor que no sabemos quién es. Se supone que fue... Está en los cuentos de la Paz Mamúa. Exactamente. Fue un señor, un estudioso del norte de África, un bereber. Pues diremos qué significa bereber. Sí, bereber. La Paz Mamúa es unas narraciones... Eso es. Leyendas bereberes. Un bereber que allá por el siglo XI, o sea, ya habían pasado... Bastantes años. Pues él recoge todas las leyendas que hay en el norte de África sobre la conquista de Al-Ándalus. Y dice, ¿qué vamos a coger? Pues vamos a coger todas las leyendas que existen sobre Al-Ándalus. Bueno, pues eso, leyendas. Histórico, habían pasado más de 300 años. Imagínate tú que tú ahora vas a reconstruir
cosas más cercanas a nosotros, como por ejemplo en la Guerra de la Independencia. Pero tú no tienes libro, tú no tienes nada, sino lo que te cuente la gente. Ah, sí, Uy. me contó mi abuelo que el abuelo dijo que aquí vinieron los franceses. Imagínate, ¿no? Y es una cosa tan cercana y casi no se sabe nada. Bueno, pues estos 300 años después, este hombre, que no se sabe quién es, fue un intelectual bereber, escribe los cuentos de Mahmúa. ¿Qué significa colección de tradiciones? Eso significa. Bueno, pero como no hay otra cosa, la historiografía oficial ha tomado estos cuentos como verdad. Claro, y ha dicho, esto es verdad. ¿Por qué? Porque no tenemos otra cosa. Bien. Y entonces, en esa verdad... Y además de un señor, como tú dices, que no aporta datos históricos. No tiene. Bien. Un cuento. Entonces este señor dice que aquí hay un general que llega, que se llama el general Musa, de apellido Nusair. O sea, Musa, Nusair. ¿Y qué quiere decir? Musa viene de Moisés. Salvador, ¿no? Moisés y Musa es el mismo nombre en árabe. O sea, Moisés es el guía. El guía. Es el guía. Y Nusair significa en árabe el que te lleva a la victoria. O sea, muy apropiado por una leyenda. O sea, el tío, vamos a ver, el tío va a llegar aquí y va a llevar, se llama el guía que nos conduce a la victoria. Pues, ahora, la madre aceptó, o el padre aceptó totalmente. Este chiquillo nos va a llevar a la victoria, ¿no? O posiblemente en el campamento dijeran, ¿quién se llama Musa Nusair? Que nos va a llevar a la victoria. Yo. No, tú. No. O sea, ese nombre se lo inventó, es quien hiciera el cuento para eso. Y luego coge a un lugar teniente, ¿no? Luego coge a un tal Tarik, que el primer Tarik se llama Tarik Mayuk. Sí. El primero, el que viene. Bueno, por el Tarik Mayuk, el que va a Tarik significa en árabe el que llama. Y Mayuk, el que conoce. Sí. O sea que Tarik Mayuk significa el que llama para conocer. Sí, el que dice que vino con 500 hombres para reconocer, a ver cómo estaba el panorama. No me digas a mí que el nombre no le venía apropiado. Y aquí no se enteraron de que 500 hombres estaban recorriendo... Pero oye, me digas a mí que el nombre del tío no era suyo, el que llama para conocer. Sí. Claro. Oye, si tú te llamas, mira Manolo, si tú te llamas el que llama para conocer, tú tienes que ser el que te mandemos a todos lados a ver qué pasa allí, ¿no? Claro. Digo yo, claro. Tú tienes nombre de espía, ¿o no? Claro. O no el nombre de... El que llama para conocer, tengo que enterarme de todo. Nombre de espía, Ahora, si te llamas así, eres el espía más malo del mundo porque ya están calados, ¿no? Sí. Bien. Entonces, una vez que este Tarik... Sí, con F, acaba en F. A veces en F, a veces en C, según le cogen, ¿no? Porque a veces en Q, para que parezca más árabe. Sí. Pues cuando este Tarik resulta que vuelve y dice que esto es maravilloso, el Musa manda a otro Tarik. Pero este Tarik se llama Sirya. Sí, ¿y qué significa Tarik Sirya? Sí. Pues eso significa el que llama con contundencia. O sea, este ya viene a pegar palos. ¿Vale? Y yo, no me digas a mí... Que lo han cogido, a ver, ¿quién se llama el contundente? ¿Quién se llama el contundente? Tú, pues venga, tú eres F. Pero te tienen que llamar Tarí, de principio, porque tienes que llamar primero. Entonces, el que llama con contundencia. Entonces tenemos el guía que nos lleva a la victoria, el que llama para conocer, el que llama con contundencia. Ya tenemos los tres. Pero hay un cuarto elemento, que es un bizantino que viene con ellos, que además es el que conquista Córdoba. Es un bizantino que por lo visto conocía todo esto. Y este bizantino se llama Mujiz al-Rumí. ¿Sabéis lo que significa Mujiz al-Rumí? El bizantino. El bizantino que socorre. O sea que para socorrer a los invasores. Y yo, ¿quién se llama el que socorre? Tú, pues ese no es normal. Ese no es normal. Bueno, bien. Ahora seguiremos con otros personajes. Pero antes, entonces dicen, nos quieren comer coco diciendo que Tarifa... La fundó el Tarik. Eso es, la fundó Tarik. Y una vez que había fundado Tarifa, como el tío estaba muy mosqueado el otro, porque el primer Tarik había fundado Tarifa, pues dice, pues yo entro por otro lado. Y se fue dando una vuelta, porque es el que conoce Tarifa, Peñón Talejo,
Pues se da la vuelta y entra por el Peñón de Gibraltar para darle también su nombre y el Peñón de Gibraltar se llama el Peñón de Tarifa. Sí, ¿No es eso? el Peñón de Tarifa. ¿Veis? Pues Tarifa para uno y el Peñón de Tarifa para el otro. Sí, yo no voy a ser menos. Yo voy a ser menos. Bueno. Tarifa viene de Taraf, que en árabe significa punta. Punta. Vamos a dejarnos de héroes y vamos a dejarnos de nada. No hace falta que explique a nadie por qué Tarifa se llama la punta. La punta. Pues, está la punta sur. la punta de Europa. Entonces, Taraf, la punta de Europa. ¿Vale? Y no viene de Tarik. Viene Y el Peñón de Gibraltar viene de algo que va a ser lo dominante durante toda la época andalusí, que es el latín y el árabe. Siempre en el andaluz se va a hablar una mezcla entre el latín y el árabe. Sí. ¿De dónde viene Gibraltar? Pues viene de Giba, que en latín significa joroba. Joroba. Que es un monte solo. Que parece una joroba. Que es una joroba. En Jerez hay uno que se claro, llama Gibalbín. En una llanura se ve como una joroba. La joroba blanca. Entonces, como una joroba. Y hemos dicho que Taraf significa punta. Pues, Gibraltar. La punta de la joroba. No, la joroba de la punta, o sea, el monte de la punta. La punta. El monte de la punta. Sí, porque hace otra punta también. Manolo, ¿por qué se llamará Gibraltar el monte de la punta? Se ve claro, hace como una punta y hace una joroba. En una llanura. Ya está. No hace falta. No hay que imaginar mucho. No hay que imaginar mucho. Entonces, Gibraltar significa el monte de la punta. Mitad latín, mitad árabe. Sí. Punto. Ya está. Ya vamos a dejarnos de Tarik, ni Tarak, ni de nada de eso. Lo que pasa es que, claro, aparte del que llama, Tarik, por Taraf, significa punta. O sea, es la punta que yo mando. Claro. O sea, la punta para conocer, la punta con contundencia. También es lo mismo. Pero fíjate tú que este hombre, el segundo, decide entrar por Gibraltar. De África, lo más cortito que hay es desde una punta que está al lado de Guadalmedín. Sí. Desde Guadalmedín a África son 14 kilómetros. Es lo más cercano. Lo más cercano que hay. Que sería por donde podría haber entrado primero. Pero el segundo dice que va a Gibraltar. A Gibraltar hay bastante más de 14. Distancia. Bastante más. Pero dice que aparece con 12.000 guerreros. ¿Y en qué barco lo montaba? Si dice que había 4... No tenían barco. Pero se lo prestó don Rodrigo. Julián. El conde don Julián. 4 barcos. Imaginémonos que en cada barco puedes meter 60, 80 personas. Tú en cada viaje 300 personas. ¿Y los caballos? Además, 300 personas. Y cuando entran caballos, pues no sé, 100 caballos y 100 personas o 200. Pero espérate, eso es a remo, y aquí los que están aquí en Andalucía se van a quedar viendo como si invasores venían. No hacemos nada, esperad que desembarquéis. Un momentito que no hemos llegado todos, ¿no? Vale. Claro. Escúchame, a remo. Un día para allá. Descarga y un día para volver. Vuelvo a cargar y mañana hay levante. Torque conoce allí, ¿sabes? Y los andaluces mirando. 4 días de levante que no se puede mover nada. Y los andaluces ahora mirando. Esperado que no hemos desembarcado todavía. A llover. Yo he calculado que para pasar 12.000 personas rápidamente, unos 6 meses, entre 6 y 7 meses, vamos. Con los medios de la época. Vale. Oye, no da tiempo ahí a nadie a buscar al rey y decirle que allí hay gente que es más rara. Más rara que están viniendo aquí a... Encuentra a 50, los mata y se acabó. No. Los deja tranquilos. Los deja tranquilos. Pero lo de don Julián es más gracioso, porque el cuento del conde don Julián, y yo ruego que el que nos esté escuchando y no lo conozca, que sepa que es historia. O sea, que no me voy a inventar ahora una cosa para decir, voy a hacer una gracia. No, historia. Bien, voy a decir hasta una palabrota, me perdonen, pero es que el aire me lleva a eso. Conde don Julián tiene una niña que por supuesto es guapísima. Eso es de cuento. El rey, en este caso no es un rey, es el conde, tiene una niña guapísima, preciosa, de la cual el rey se enamora, que es el malo, la animalización del rey, ¿no? Bien. Entonces este rey, ¿quién es? El malo que le vamos a ver después.
Entonces, para yo animalizar al rey que me voy a cargar, pues yo digo que el rey es malo. ¿Cómo? El conde don Julián lleva a su niña a la corte para que sea educada en Toledo. Y el rey, nada más que verla, La viola. saca, la viola. Bien. El rey hace que la encierren para que no se le escape y ni le digan al padre. Como si el rey le temiera a un conde. A un o sea, conde. matar al conde no pasa tampoco. Claro. Pero, en fin, pero como estamos en un cuento, Claro. no puedo. Entonces la niña le dice al rey, ¿puedo mandarle un regalo a mi madre y a mi padre? Y el rey le dice, por supuesto, pero que yo lo vea antes. Entonces ella coge y le manda una docena de huevos en donde uno va podrido. Entonces, a quien fuese, según no había, Ya sabía que estaba podrido. ni MRV, no había nada de eso. O sea, el que fuera fue en un carro, como fuera, ¿no? Sí. Y cuando llega al barco, cruza el barco, llega a Ceuta y llega la docena de huevos Sin al romperse. conde don Julián. Cuando el conde don Julián ve que hay uno podrido, exclama, a mi hija se la están follando. El rey. Y yo, el tío O es... sea, pero qué adivino, ¿eh? Sherlock Holmes, al lado suya era un moniato, o sea, era un pardillo. Claro, ¿Eh? Eso lo pone la historia, ¿eh? no hay que tener mucha imaginación para ver que eso es absurdo. Hombre, es que lo raro es que no hubieran llegado los 12 podridos. Claro. Con el calor del camino, el barco, ¿no? Bien. Pero en cuanto él vio uno, Sin hielo, sin Dios, frigorífico. sin hielo, a menos que le dice, papá, si a mí el rey me viola, yo te mando un huevo podrido. Lo mismo ya se lo había dicho antes. Pero en fin. Entonces el Y rey, además una cosa tan frágil, si podía haber inventado otra cosa, ¿no? por ejemplo. Entonces el rey clama venganza y se va a buscar a su hija. Pero como el otro no se lo iba a dejar llevar, pues inventa una estratagema y dice que es que su mujer se está muriendo y que solamente se repondrá a la vida la presencia de la visión de su hija. El rey, aunque muy malo, animalizado, que ha violado a esa muchacha, un rey en esa época viola a quien le da la gana. A diestro y siniestro se quedaba todo tranquilo. Al contrario, yo alégrate que el rey, ¿no? Sí. Bien, pero en fin, pero como un cuento, como La Bella y la Bestia, por ejemplo. Claro. Bien, pues entonces, ¿qué es lo que hace? Se lleva a su hija y en cuanto lleva a su hija a su casa, le dice a Musa, toma mis barcos, invaden. Hombre, no, o sea, no. Bueno, y eso es lo que hace, invadir aquello, ¿no? Eso es lo que nos están contando la historia oficial constantemente. Bueno, ya no vamos a hablar ahora del resto, porque el resto van cayendo las ciudades una detrás de otra, vamos, de tacón, ¿no? Lo que hemos dicho años, entre año y medio, conquistar un país montañoso, la península ibérica, donde un imperio más potente y más cercano, Roma, había tardado más de 300 años, es incomprensible. Pero es que además, don Rodrigo, que está en el norte, llega a Toledo, monta su ejército, ya venía con su ejército, llega a Córdoba, perdón, y en Córdoba monta un ejército más grande y con ese ejército se dirige a Tarifa a parar al otro. Él, que podía haber tardado en eso, nada, pues tarda, le da tiempo al otro a desembarcar, prepararse, pertrecharse. Pero además, en vez de coger el camino de Córdoba a Tarifa, hay una calzada romana que va derecha. No. Coger el camino más difícil. Coger el camino más raro. Pero es que lo bueno es que Tarik también, en vez de Tarik, coger para Córdoba derecho, porque le habían avisado. ¿Quién había avisado a Tarik de que el rey estaba en Córdoba? Ya tenía espía. El tío está preparado, ¿eh? Sí. Vamos, la CIA es aprendiz. Aprendiz. Bueno, pues entonces este se va por la costa, pero por la costa tú vas para Cádiz, no para Córdoba. Claro. Pero es que el otro va también por ahí. Oye, porque se habían puesto de acuerdo, porque lo normal es que si uno se equivoca y te va por Cádiz, el otro se viene por la calzada, no se hubieran visto. O viceversa. No. Los dos cogen a un sitio muy raro y van a pegarse a Jerez, al Guadalete. El Jerez no está en el camino entre Tarifa y Córdoba, pero en fin, ahí se pegan. Luego hay dos batallas más cuando aparecen los sirios de Bac y todos se pelean en el Guadalete. Por lo visto, el que escribe la historia no conocía otro río.
Entonces, y todos los manda al Guadalete. Hay todo. tres guerras, de 4 hay 3 en el Guadalete. Entonces yo lo pongo en el libro y digo, este hombre, el que escribe la historia, no conocía otro río. río. Y puso el Guadalete cada vez que... Un río, Guadalete. Otra pelea, al Guadalete. Y más, el Sirio de Bach, además, unos están en Toledo, ellos vienen, no sé si y vienen abajo a pegarse al Guadalete, que tampoco es entendido. Además, hay otro hecho muy significativo, es que en el transcurso de la supuesta invasión, ahora resulta que al cabo de poco empiezan a luchar entre sí estos árabes y bereberes, y mientras los 5 millones de habitantes de la península ibérica están así cruzados de brazos, ¿no? Eso es una cosa que vamos a hablar ahora, por supuesto. Manolo, como tú tienes un reloj biológico, los 5 últimos minutos me lo dejas para hablar del nombre del Al-Ándalus, ¿vale? Sí, de acuerdo. Bien, eso lo vamos a dejar para el final, para darle la intriga a la gente. Sí. Bueno, pues resulta que la península ibérica tenía una población de que se calcula entre 4 y 5 millones de habitantes, con una extensión que creo que es de medio millón de kilómetros. Sí, 587.000 kilómetros cuadrados. Más de medio millón. Y aparecen 12.000 personas. O sea, 12.000 personas para 5 millones. A pellizco. Eso es un mondadientes. Mondadientes. No, pero espérate. Pero es que además, 580.000 kilómetros cuadrados, entre 12.000 personas, tú tienes un soldado aquí y al otro es que ni lo ves. Y si conquistas una ciudad, tendrás que dejar a alguien de retén. No se deja a nadie porque si deja a alguien... Te quedas sin ejército. Me quedo sin ejército. Pero es que lo bueno es que 30 o 40 años después siguen los mismos. No han envejecido. No les ha pasado nada. No se mueren. Es que cuando aparecen los sirios de Bach, que son 9.000, porque son 9.000, los mismos que ellos... Sí, de una leyenda de Jenofonte, sí. Como son los mismos, tienen que ser también 9.000. Se pegan con todo el mundo y siempre son 9.000. Pero es que pasan los años, 20 o 30 años, pegándose con todo el mundo. Y no hay baja. Y siguen con los 9.000. Vamos, como buen cuento. Pero oye, no, tú te haces viejo, tú tal, ¿no? Pero además, José, hay un hecho curioso, y es que, como tú sabes, bien has dicho antes, el dinero es el nervio de la guerra. Y vamos a ver, aquí no se han encontrado... Lo mismo que yo tengo un hermano que tiene un olivar, lo comenta muchas veces, y da una cabá y aparece un denario, aparece una moneda, pero eso con mucha frecuencia. Aquí en Jaén, en el Jontoya. Bueno, pues ahora resulta que aquí, en un país que ha sido invadido por un poderosísimo ejército, no se ha encontrado ninguna moneda de la fecha de Egipto, de Siria. No. Aquí las únicas monedas que se han encontrado, sólidos de oro, acuñados en Al-Ándalus con leyenda en latín. Claro, y años después en latín. Posteriores, que es lo último que vamos a hablar. ¿Con qué se pagaba a este ejército extranjero? No, y además, tú dejas tu tierra, que tú estás tranquilamente allí, para enrolarte un ejército, para venirte a pelearte a un sitio. Sin cobrar. Sin cobrar, al final te dejan en los montes de Toledo, allí perdido, cuidando cabras, la gente no se convierte al Islam. Y yo, que no, o sea, que esto no puede ser así. Y además, los textos de Eulogio y Álvaro, como ya ha pasado prácticamente ya en el siglo IX, todavía no se ha enterado que existía un profeta Mahoma o Muhammad, ni se ha enterado que sus correligionarios estaban a punto de desembocar en el Islam, lo sigue llamando herejes un siglo después de la pretendida invasión. Entonces, vamos a ver cómo podría haber sido. Esto vemos ya que esto es una mentira evidente. Se cae por su peso. Lo curioso es que señores tan sesudos, tan buenos historiadores en las universidades españolas, y esos señores que tienen un tan buenos sueldos y hacen tantos congresos, sigan creyéndose esto. Mira... Ese es un poco más estudioso. No, mira, no. ¿Vale? Por ejemplo, aquí nos confunden. La palabra bereber, cuando dice, vienen con bereberes. Bereberes viene de bárbaro. Bárbaros son extranjeros, fundamentalmente del norte de Europa. En el norte de África, hasta entonces, había estado el Imperio Romano. Y allí también había bárbaros. Claro, por ejemplo, los vándalos que cruzan por Andalucía y se marchan al norte de África,
por ejemplo, ciertos alanos, muchos visigodos que pasan, judíos que habían tenido que huir, judíos así, que huían de Hispania, y restos de cartagineses que todavía existían. Esos eran los bárbaros que había en el norte y eran los bereberes. Lo que pasa es que nos confundimos y pensamos que lo que había en el norte de África son los marroquíes de ahora. No, mire usted, los marroquíes de ahora entran en el siglo XII-XIII. Llegan con los almorávides y los almohades. Eso te vale que es otra historia. Es otra historia. Un tal Isidris I, que crea el primer imperio que hay en Marruecos, todo el mundo, no sé, tú piensas que lo hace un tío con turbante, shilaba y babucha. Que no, que a ese hombre de las jaimas, con las babuchas, todavía le queda mucho ciclo para llegar. Claro. Que el que se encontraría allí, en el supuesto caso de que llegara además Musa, un hecho que ha demostrado la historiografía moderna, que quizá el Islam, el paso del cristianismo unitario al Islam avanza casi más rápido en la península que en el norte de África. Sí, eso es cierto. O sea, entonces, ¿cómo podían invadirnos un ejército árabe si aquí íbamos más avanzados en ese sentido? Como se romaniza ante la península ibérica, sobre todo la bética, sí, se arabiza también ante la bética que el norte de África. Porque nosotros, gente más moderna, ¿no? Ahora, que no llevaban chilaba, que no llevaban turbante, que no tenían la barba sin y babucha, que no, o sea, que eso todavía le queda. Entonces, pero nosotros confundimos y decimos, claro, si eran musulmanes, eran marroquíes, no, paisas. Los vestimos. Los paisas, no, los paisas todavía no han llegado. Que hablaban latín, que no hablaban árabe, que eran restos, y posiblemente Cartagena antiguo, que eran cartagineses, que eran alanos, que eran fíjate que judíos. Que el que funda el movimiento almorávide, cuando viaja al oriente, a la Meca, prácticamente cuando vuelve es el que empieza a islamizar a esa zona de África. Correcto, porque no lo estaba. Bueno, entonces, ¿qué podría haber pasado? Podría pasar. Todo esto viene de Recaredo. Vamos a retroceder un siglo y algo para atrás. En España, que era entonces, era un estado, a veces llegó incluso con Leovigildo a hacer casi todo de los visigodos, pero siempre hubo un reto. La parte de Córdoba y el litoral andaluz era una especie de protectorado con los bizantinos. Eso es, a veces lo estaban los bizantinos, a veces le pegaban y lo echaban, y también lo que nunca consiguieron someter bien fueron a los gallegos, que allí estaban los alanos, y fue complicado, perdón, los suevos. Los suevos, y allí estaban los suevos, y parece ser que aguantaron bastante bien a los visigodos. Bien, pero vamos, aparte de eso... Incluso, según expertos, Andalucía la dominan totalmente unos 37 años antes de la pretendida invasión, que también lo tienen aquí crudo. Vale, sí, bueno, porque ten en cuenta que está muy lejos el poder, y entonces en aquella época, mientras que hay una revolución, un tío, si no lo matan, se va a caballo o andando, avisa al rey, el rey se mosquea con un ejército y vuelve. O sea, que no había un móvil. O sea, que yo, oye, majestad, que mándame y te lo mando en un helicóptero. No. Que cuando un tío se rebelaba en el norte de África contra el imperio de Bagdad, como decían, como nos dicen después, la historia oficial, desde que un chivato sale de allí y no lo matan, consigue... Ha pasado casi un año. O más. Por lo más fácil que se lo carguen en el desierto, muera de sed, que muera sin falta de comida, lo más normal. Pero imaginémonos que se van 14 y se van aguantando y uno llega. Cuando llega sabe de cuánto ha pasado. Y ahora quien tiene que convencer al rey de que lo que yo le cuento es verdad, porque lo mismo es una trampa, ¿no? Y ahora el rey organiza un ejército y manda al ejército hasta el otro. Mira, la revolución ya es que, vamos, ha pasado, ¿no? Sí. Ha podido pasar no sé cuántos años, ¿no? O sea, que todos esos conceptos tenemos que tenerlo claro en la historia. Que no es ahora que tú llamas y la armada sale de derrota en un bar. No. ¿Vale? Esto es más lento. Bueno, pues entonces Recaredo hace una cosa, y es lo siguiente, y es que él se convierte al cristianismo. Y hace una cosa que se llama la al catolicismo. Al catolicismo, perdón. Porque era cristiano unitario. Eso es. Y católico,
aquí estaban al revés, lo que pasa es que... Pero con la dice así. alianza con los obispos católicos. Sí, política. pero los católicos eran los arrianos, curiosamente en esa época. Claro, los ortodoxos No, y eran otros- los cristianos unitarios y los sí, heterodoxos lo que eran pasa los que los otros cogieron el trinitarios. nombre y para aclararnos pues lo ponemos así, Claro. pero los católicos... Digamos que los eran eso. heterodoxos que eran los trinitarios dicen, no, los primigenios, los Eso es. cabales de principio somos nosotros. Correcto. No era así. Entonces resulta que cogen, este hombre es Recaredo, y hace 3 sínodos con los obispos tal, y al final pues lo convence y dice... y ahí Hispania está, católica. Y está el problema, que dice, yo me convierto al catolicismo y junto conmigo al trinitarismo. España entera. España entera. Bueno, eso es como si el nuestro Felipe VI, ¿no? Dijera, me convierto al budismo. budismo y España entera. Y a partir de Y mañana los demás todos somos budistas. Y los demás diríamos, por aquí que te vi. Todos somos budistas, Manolo. Y los curas se hacen monjes Budistas. tibetanos. Y el obispo, o sea, no, mira. Bueno, pues eso es lo que nos quieren hacer creer. Que cuando dijo una cosa tan de dentro, tan de la persona, Tan profunda que como te es costaba la la religión. muerte, que la gente prefería que lo mataran, eran mártires de la causa, antes de perder... Ante una declaración política de un rey que se cambia Pues ya de está, religión... todo el mundo. No, España es católica. Bueno, pues España no era católica. Lo que sí era el Estado. Claro. Desde aquel momento, el Estado pasó a ser católico. Y la Iglesia, como hizo con Constantino, en cuanto pilló poder, Pues, dijo, todo mío. Aquí todo es mío. Arrasado. Entonces empezó a perseguir a todos los arrianos. Dijo, todo el que no sea católico, muerte. Cuando dicen que a los judíos los visigodos los perseguían con saña, muerte, no eran los visigodos. Los judíos ya habían vivido en España maravillosamente hasta Recaredo. Sí. Fue la Iglesia con Recaredo la que dijo, no queremos un judío aquí. Y la prueba de ello que es cuando el último rey visigodo, Vitiza, vuelve, digamos, a la religión de sus mayores y a liberalizar, los judíos y el resto de población respiran. Exactamente. Entonces, hubo ciento y poco años en el que el país, había una iglesia católica, y que me perdonen los católicos, pero escucha, que atesoraba como si no hubiera otra vida. Llegaron a tener un obispo con muchos miles de Sí, esclavos. 400 esclavos. Eso en la obra de Rey Jarpedozzi, la historia musulmana de España, lo describe con con 400 esclavos. O sea, la iglesia empezó a atesorar muchísimo, a perseguir a todo el que no fuera católico. Por supuesto, los judíos empezaron a perseguirlos. Pero ya digo, no los visigodos, que nunca persiguieron a los judíos, sino la iglesia católica forzó al rey a perseguir a los judíos. Entonces, el rey que favorecía a la iglesia era bueno. Y a cambio de eso, la iglesia pues emitía una serie en los concilios de protección al rey, de no sé cuánto. Hubo una unión otra vez, hubo una teocracia, una unión poder-estado, poder eclesiástico. La iglesia y el Estado se unieron en uno solo estamento. Y así los Pero concilios... eso explotó con el cambio de tuerca que dio Vitiza. Claro, no, pero hay uno antes, Sí, el Bamba, ¿no? Bamba. Entonces, cuando resulta que la gente empieza a aparecer cada vez más esto, porque la iglesia atesora a costa de otro. Claro. Los nobles se pelean unos con otros, no quieren saber nada del Estado, se arruinan las obras públicas, aquí no hay nada, y empiezan las hambrunas, la gente empieza a pasar hambre, hay epidemias. Claro, el pueblo acusa de esto ¿a quién? Al rey. Al rey, a la iglesia, a todo este cambio que me han dado, que me lo están quitando todo. El obispo ahora resulta que es el dueño de todo, resulta que es noble no sé qué, y yo pasando hambre, y mis hijos muriéndose. Entonces esto va pasando, hasta que Bamba intenta cambiar el tema. Y dice, bueno, vamos a ver una cosa, no, los curas sí, pero mira, hasta aquí, A poner límite. Es más, dice que Bamba incluso acepta la poligamia, y él tiene poligamia, porque dice que los mayores suyos lo habían tenido. Bueno, es que realmente en tiempos de Eurico, o una costumbre que venía aquí desde los tiempos más remotos, que era la poligamia, la sanciona como ley. O sea que antes de la aparición del Islam, del proceso de cristianismo unitario del Islam, antes de que se consume ese proceso, la poligamia ya existía aquí como ley, sancionada por Eurico. Exactamente. Entonces, él vuelve otra vez a la poligamia, porque la Iglesia Católica la había quitado. Entonces, él vuelve a la poligamia. Tal. ¿Qué hace? Cargarse a Bamba.
que no lo matan porque el pueblo lo quería muchísimo, sino lo tonsuran, lo visten de monje, lo hacen perrería. Lo quitan del medio. Y entonces el que le hace todo esto, y el obispo de Toledo, que ya tiene todas las leyes preparadas, cambia todas las leyes, vuelve la iglesia otra vez al poder. A un poder aún mayor, pero coincide con una gran hambruna. Y entonces el pueblo que piensa, con Bamba vivíamos muy bien, porque en la época de Bamba hubo una subida económica muy grande. El pueblo decía, con Bamba vivíamos muy bien, era como nuestro padre, lo han quitado del medio y estos tíos nos están provocando la miseria. Entonces el pueblo empezó a ponerse en contra aún más de toda esta maquinaria eclesiástica, poder político del rey. No, aún más. ¿Por qué? Porque con Bamba vivió muy bien. Sí. Y este hombre había apartado la iglesia, había quitado todo esto del medio. Se lo han cargado a él, volvemos a una más miseria. Ya digo, todo esto era porque encima hubo hambruna. Lógicamente, epidemia. De ahí, de estos reyes, surge Witiza. Witiza, que ha quedado para la historia como uno de los más crueles reyes de la historia de España, sanguinario. Sin embargo, vuelve a la religión de sus mayores y a las libertades de sus mayores. ¿Pero por qué ha quedado por sanguinario, por tal? Porque favorece al pueblo. Porque favorece al pueblo y le quita los poderes a la iglesia. Entonces la iglesia, que es la que ha influido en la historia... Entonces Roderigo, que era duque de la Bética, dice, aquí queda un golpe de Estado. Claro. Entonces Witiza intenta y dice, vamos a ver, volvamos a que cada uno tenga las leyes que le dé la gana. Segundo, la iglesia no tiene que tener el poder que tiene. El poder lo tiene el rey, no la iglesia. Segundo, los nobles, le vamos a quitar poder a los nobles, porque estábamos dentro ya de un proceso de feudalización grande. Y él intentaba meterse dentro de ese proceso de feudalización, con más cosas. Que la propiedad del rey, apartarla de la propiedad del Estado. El Estado, el rey es el rey. Fíjate tú, ya si Witiza ya estaba el tío programando una revolución. Y además liberalizan las leyes que favorecían a la población andalusí de religión judía y al resto de los andaluces, toda la reprimenda que le habían hecho los anteriores, la quita en medio. O sea, es un rey liberal. En su tiempo es un gran rey liberal. Rey muy liberal, un rey que intenta que el rey sea el que mande, que la iglesia sea el poder eclesiástico, pero que los demás también tienen derechos, porque es que más que católicos hay arrianos, pues dejemos vivir a los judíos, vamos a dejar vivir a los paganos, que siguen habiendo mucho paganismo, había un repunte del paganismo. Sí. Entonces, oye, pues resulta de que van a por él. Tú has firmado tu sentencia de muerte. Claro. Y él lo que educa a sus hijos en eso. Y dice, señores, este es el camino. Cuando se cargan a Witiza, que no se sabe cómo murió, yo creo que se lo cargaron, claro, automáticamente la iglesia nombra a Rodrigo rey. ¿Por qué? Porque Rodrigo me va a llevar otra vez a todos mis... Y curiosamente, duque de la Bética, el territorio más potente. Entonces, ¿y entonces qué hacen los hijos de Witiza? Rebelarse. Y huir, y se van al norte de África. Es quien dice, primero va a la Narbonense, Francia, y después de ahí. Y en el norte de África, ¿qué es lo que hace? Pues recluta gente. A mis partidarios, muchos partidarios que quedan, porque el padre Witiza tenía muchos partidarios. Pero es curioso que aquí quedan partidarios, porque el arzobispo Don Opas, que teóricamente era trinitario, apoya a los unitarios. Hombre, es que era hermano de Witiza, además. Era el hermano de Witiza, el obispo Opas, y el obispo Opas apoya a su sobrino. La revolución. ¿No? Y es que además, y se hace arriano. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este hombre, pues, en el norte de África, pues vamos a meter gente. Dinero, ni un duro. Oye, venga, los bereberes. A la nota, cual. ¿Tú quieres venir a pelear con qué? Yo te di tierra cuando ganemos. Por eso dice, después se asentaron los bereberes. Claro, se asentaron porque yo te pagaré con tierra que te voy a dar. La historia nos ha hecho mucha mentira, porque cuando dice que la batalla de Guadalete, que según otros fue en Guadilasca, la laguna de la Janda, pues Roderico o don Rodrigo sale derrotado, pero en la guerra civil que a raíz de ahí se inicia entre cristianos, unitarios y trinitarios, después se le ve combatir en Viseu. No muere en un primer momento. Es una guerra civil muy larga, dura más de 30 años, según los expertos. Claro, vamos a ver, porque tú ganas la guerra y tú dices, ya esto es mío, yo ya soy el rey. El rey, el hijo de Witiza. Sí. Artobas, porque es el que coge, primero es Achila, pero Achila desaparece, quizás muera, y Artobas es el rey que es el hijo de Witiza. Sí. Y Artobas, que actúa como conde,
Y los visires son su ejército, el jefe del ejército. Lo que pasa que después lo ponen como visires. Sí, como lo pueden poner como emiras dependientes de Damasco. Exactamente, Y depende del Tomás. El conjunto que está luchando contra esta facción católica. Yo me hago rey automáticamente. Señores, en Córdoba ya hemos ganado, pero ahora queda un montón de enemigos aquí. ¿Y que vamos a estar pegándonos con toda esta gente hasta someterlos a todos a nuestro proyecto? O sea, ¿a qué proyecto? Al proyecto nuestro, volver a los romanos a una concepción del Estado, a una concepción liberal, una concepción donde la religión sea libre. Por eso en Al-Ándalus la religión va a ser libre. Exactamente. Luego entrar el Islam. Pero fíjate curiosamente que incluso después, en tiempo de Abd-ar-Rahmán II, haberse completado el proceso del cristianismo unitario del Islam, Abd-ar-Rahmán II permite concilios trinitarios católicos. Esa es una concepción plena de la libertad religiosa. De la libertad religiosa. Si aquí no había problema ninguno. Bueno, como yo veo, según tu reloj biológico, que nos va quedando muy poquito. Quisiera que me hablara de Al-Ándalus. El nombre de Al-Ándalus. Vamos a ver. Al-Ándalus es un nombre muy curioso, porque tú no puedes llamar a una tierra de una manera y sus habitantes lo acepten automáticamente si eso no viene de antes. Es que parece que ha sido caído del cielo. Es como si mañana llegan a Jaén una gente y dice, a partir de mañana se va a llamar Turulú. Y la gente dice, Turulú. Ese es el nombre de Jaén. Ese era el nombre, no Jaén. Mira, no. Por Turulú, mi hijo dice que es como el Hotel California. Sí. Podía ser el himno de Estados Unidos. ¿Por qué? De los Eagles. Sí. ¿Por qué? Porque eso ya está ahí. Eso ya está, ¿no? Sí, está ahí. Eso está dentro de... Si alguien dice esto, ok, sí. ¿Ves? Se necesita. Ahí. Se necesita. Se ve un nombre que estaba ahí. Estaba ya lo pone, es que ya estaba de antiguo. Es que ya llamarían al Ándalus esto hace mucho tiempo. Claro. ¿De dónde viene la palabra Al-Ándalus? La palabra Al-Ándalus, la primera vez que aparece es en una moneda. No sé si la cámara no la va a poder ver, pero hay por aquí una moneda que si yo la encuentro, es la primera moneda que sale. Pues como no la encuentro, pues se va a ahorrar la cámara a buscarla. Bueno, pues yo pongo aquí una foto de la primera moneda que aparece, es muy pronta, 715, 710, aparece una moneda de plata, en donde, pero lo curioso es que por un lado... un dirham. Por un lado está, pero dirham viene del dracma, que es lo mismo, del dracma. Por un lado está en latín y por otro lado está en árabe. Pero no hay referencia ni a Mahoma ni al Corán. Esa es de, si no me falla la memoria, del 716. Pero no hay referencia, o sea que ni Mahoma ni el Corán. Tenía que haber dicho, gracias a Mahoma, en cuanto Alá, ni Alá tampoco. Entonces, ¿qué es lo que era cristianismo unitario en evolución, una evolución que tardó más de un siglo. Pero de escritura árabe, porque era más perfecto en esa época que el latín. Pero ya está. Y en esa palabra es la primera vez que aparece Al-Ándalus. La primera vez. Sí. Y la estrella tartésica por la otra cara. Que ya viene de antiguo también. También, en una cara viene la estrella tartésica y en el otro lado viene Al-Ándalus. Y nos dicen alguna gente, sobre todo los que son contrarios a todo esto, los que quieren, los que quieren que no haya conquistado Musa y Tarik, pues dicen que eso viene de Vándalo, Puerto Vándalos. Bueno. Es que los vándalos pasaron hacia 400 años. Pero además, una cosa, los vándalos silingos, que según los historiadores llegaron aquí 18.000 y los mismos terratenientes y mandamases de aquí lo echaron a gorrazo a Túnez porque eran unos desastres. Nadie va a recordar con prestigio unos que fueran unos desarmados. O sea, vamos a dejar que Puerto Vándalo descartado. No cuadra. También dice que se llama tierra de sorteo, porque a estos vándalos les sortearon tierra por aquí. Y entonces... Tuvieron 18 años. 18 años en la historia va a dejar constancia. Sortearon tierra y por eso se llama... Bueno, bien. Otros, quizá más bonitos, dice que Al-Ándalus significa Atlántida. Eso ya... ¿A ti te gusta más? Va cuadrando más porque es una historia más de nuestra tierra. Entonces, Al-Ándalus, Atlántida, fonéticamente, pues es posible. A lo largo de los siglos va evolucionando. Y es posible.
lógicamente, somos la Atlántida, somos el Atlántico, somos los que estamos en el Atlántico. Somos la Atlántida, Atlántico significa la tierra que está en el oeste. Sí. Pero te voy a decir una que te va a gustar más, Manolo. ¿Tú sabes lo que significa landa? En celta. Landa. Landa. En celta. ¿En celta? ¿Qué significa landa en celta? Irlanda. Netherland. Las landas. Allí habían estado nuestros primos cuando los megalíticos. Pero tú te das cuenta, pero no, te suena landa. Landa Sí. en celta significa tierra. Tierra, sí. Landa es tierra. Tierra. Irlanda, Netherland, England. ¿No? Landa. Sería entonces la tierra, ¿no? Al La. es el artículo Sí, que la. es landa, pues la tierra. Ya tenemos landa, ¿no? Sí. Ya nos falta lux. La tierra de la luz. Landa, lux. ¿Quién es lux? Y por eso yo una vez te dije, hablando de los dólmenes, te dije, ya te diré por qué el dolmen de Alberite, su día importante es al principio de agosto, que es el día de San Lorenzo, con las lágrimas. Porque entran los rayos del sol. Porque es el día de Lux. San Lorenzo viene en la iglesia a eliminar a Lux. El día de luz, Sí. el que entraba en los dólmenes, ¿no? Ahí. Bueno, pues Lux. Ahí viene el Lux. Lux tiene varias formas de terminación. Es el Dios al que no se le puede mirar a la cara. ¿A qué Dios no se le puede mirar a la cara? Al Dios único. Al Dios Sol. Porque si le mira la cara, te queda ciego. Que era el Dios de los tartesos. El Dios Sol. Bien, pues ese Dios Lux, que es celta, que estuvo aquí en Tartesio, posiblemente el lago Ligustino. Entonces tiene, el lago de Lux. una cohesión que es coherente, porque es la tierra de la luz que está emparentado desde el megalítico y lo tartésico. Todo, desde Entonces, siempre. cuando en la memoria, digamos, colectiva queda un remanente de esto, cuando alguien, después de la dominación romana y visigoda, propone rescatar los nombres antiguos, lo aceptan porque no hay oposición. Es que esto es la tierra de la luz. No hay oposición. Podrían haber dicho, no, aquí nos vamos a seguir llamando esto o lo otro. Esto es la tierra de la luz. ¿Por qué no? Claro. ¿Vale? Bueno, pues esta tierra de la luz, Al-Ándalus, ¿cómo se llama ahora las dos costas que tenemos nosotros? Pues la Costa de la Luz en Huelva y la Costa del Sol. y la Costa del Sol, que sigue también. O sea, la Costa de Lux. Claro. ¿Vale? Bueno. Y ahora, perdona, antes de terminar, quisiera hacerte una reflexión también a nuestros espectadores. El por qué ese apoyo del mundo cristiano y del mundo musulmán a la teoría esta, en nuestra opinión, falsa, de la invasión de 711. Una, en el mundo cristiano, por lo que hemos comentado antes, porque es más fácil asumir una derrota militar que no ser derrotado en el campo de la idea. Y en el mundo musulmán, ¿por qué? Porque Al-Ándalus, que había heredado la tremenda potencia cultural del megalitismo andaluz, de Tarteso, de la Bética romana. De la Bética romana, que había sido la única provincia libre de Roma, senatorial. Entonces, esa tremenda cultura hace que sea posible, en un estado de libertad de un gobierno que propugna las libertades, que haga aquí un estallido cultural tremendo, que sea la primera potencia cultural de Occidente. Entonces, claro, para los árabes es un prestigio decir, Al-Ándalus fue la primera potencia cultural de Occidente por nosotros. Entonces, están de acuerdo en el mito de la invasión, tanto el mundo cristiano como el musulmán, porque a los dos les interesa mantener el mito que, bajo un estudio rigurosamente científico, es falso. El mito del 711 es un mito falso, como a través de la arqueología, de la historiografía moderna, ya numerosos estudiosos han demostrado. Manolo, y vamos a terminar con un tal Al-Bakri, andalusí, Sí. onubense, nacido en 1014. Apúntatelo. 1014. 1014, o sea, 1000. En el año 1000 nace. O sea, en el 1014 estamos ya en la segunda fin de Andalucía. Pues fíjate tú, de Huelva. En su obra Los caminos y los reinos, Sí. con respecto a este tema que estaba hablando de Al-Ándalus, Sí. dice, se cuenta
que luego se llamó Batica, por Betis, Biti, que es el río de Córdoba. Posteriormente se llamó Hispania, Hispanilla, que es en árabe, por el nombre de un personaje que la dominaba en la antigüedad, cuyo nombre era Hispán, en árabe Isbán. Sí. Después se le llamó Al-Ándalus, por el nombre de los andaluces que la poblaban. Eso es más claro. A lo cual obedece su designación. O sea, que los señores, o sea, que nosotros no nos llamamos andaluces por Al-Ándalus. Fíjate tú la vuelta. Nosotros no nos llamamos Andalucía por Al-Ándalus y nosotros andaluces por Andalucía. No. Al-Ándalus se llama Al-Ándalus Por los andaluces. porque los antiguos pobladores de esta tierra se llamaban andaluces. O sea que la cosa queda más clara. Más autóctono no puede ser. Manolo, ¿te ha gustado? Pues sí, te damos las gracias por este estudio, este ensayo histórico que ha hecho sobre la desmitificación de este mito y te invitamos a que en próximos programas en el futuro pues vayamos desgranando sucesivas etapas de Al-Ándalus, porque realmente es una desgracia en el flamenco, que en la propia Andalucía, con 10 universidades que tenemos, pues realmente no se dé a conocer la verdadera historia. Quizás porque personas que están en los medios oficiales tienen predispuestos, aunque hay honrosas excepciones, como el catedrático o profesor agravista de la Universidad de Sevilla, Emilio González Ferrín, que sobre este tema otro día hablaremos, o ha investigado cosas que desmontan realmente las mentiras que propugnan con la historiografía oficial. Por tanto, o si quieres hacer la última recomendación para que compren tu libro. Hombre, yo que veáis el libro, que está en todas las librerías. ¿Qué editorial lo hace? Esto es Almuzara, igual que Almuzara. Cuando presentamos antes, ¿te acuerdas del megalitismo? Sí. Pues también es un libro de Almuzara. Almuzara tiene muy buena distribución y me imagino que en cualquier librería la podéis encontrar. ¿Que no lo encontráis? Pues entonces este libro se desmenuza someramente, más ampliado que la reunión, que la conversación que hemos tenido aquí. Por supuesto. Pero bien explicado. Que ellos quieren, joseruizmata.com, yo tengo una página, joseruizmata.com, ahí se pueden meter, está toda mi obra, y pinchando, pues aparece una página donde se puede pedir y se os manda por correo. Bueno, pues así de nuevo... que más facilidad imposible. Y si no, llamáis a Manolo y decís, Manolo, mándame un libro, y Manolo también. Por supuesto, también. Que te damos de nuevo las gracias por haberte desplazado desde Jerez aquí a Andújar, Canal 45. Vengo encantadísimo, ¿no? Tú lo sabes. Por ser además un entusiasta de profundizar en la realidad histórica, cuando hay tanta gente cobarde que sigue manteniendo las mentiras, y que esto en nuestra tierra de Andalucía hace mucho daño, como prueba el que, siendo el territorio más rico de la península ibérica, pues vivan, como decía Blas Infante, los andaluces más pobres. Exactamente. Bueno, pues queridos oyentes, esperamos que les haya gustado este programa, Guadalquivir 60, y esperamos estar de nuevo con ustedes en otra ocasión. Gracias y hasta otro día.